Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Buen día, buena tarde, buena noche, querida familia tan madrugadora o trasnochadora. En esta ocasión no los saluda su amigo Inframundo. En esta ocasión los saluda Infraclos. Oh, ¿qué nombre quieres que le pongamos a este personaje? En esta ocasión les voy a narrar 4 aterradoras historias, obviamente de Navidad, ocurridas con Santa Claus para estas fechas decembrinas. Cuénteme en la caja de comentarios, ¿qué le parece este atuendo? ¿Le gusta? ¿Le aterra? ¿Cree que pueda tener pesadillas? Lo invitamos a ponerse cómodo para escuchar estas historias de Santa Claus. Comenzamos. Se lo llevó en su costal. Historia basada en la anécdota de Sebastián Magaña. Muy buenas noches, comunidad. Mi nombre es Sebastián Magaña. Por mucho tiempo he callado esta historia que hoy comparto, porque además siempre la he intentado borrar de mi memoria. Me sucedió siendo un niño de 6 años. Fue en aquel tiempo, cuando todavía era inocente y creía en Santa Claus. Desde las primeras horas del 24 de diciembre de 1979, todo era alegría para mi hermano mayor, llamado José, al igual que para mí, porque sabíamos que, como de costumbre, Santa nos traería un regalo, aunque no siempre era el que le pedíamos. Con gusto, cenamos con nuestros papás y unos tíos que nos acompañaban. Serían como las 11 de la noche cuando nos fuimos a acostar. Ya teníamos planeado que muy de mañana nos levantaríamos para abrir los regalos. Recuerdo que nuestra recámara se encontraba en la planta alta. Quizás por la emoción de la Navidad, no podía dormir. Entonces, como a eso de las 2 de la mañana, me di cuenta que se levantó mi hermano. Literalmente, así como se dice, caminó de puntitas hasta la puerta para que mis papás no lo fueran a escuchar. Antes de que saliera, le pregunté qué iba a hacer. Volteó a verme. Se puso un dedo en la boca para decirme que guardara silencio y me dijo bajando la voz. Escuchó ruidos abajo, en la sala. Aquí espera, me dijo. Voy a sorprender a Santa. Solamente moví la cabeza para decirle que sí. Pero apenas salió del cuarto, también yo me levanté para asomarme desde las escaleras y ver a Santa, aunque fuera de lejos. También tenía esa ilusión. Igual que mi hermano, caminé despacio. Recuerdo que, de lo emocionado que estaba, hasta se me aceleró el corazón. A media escalera me detuve porque también escuché los ruidos que venían de abajo. No quería espantarlo, entonces me agaché muy despacio. Apenas mi hermano había bajado el último escalón, lo miré quedarse parado porque, mirando al árbol de Navidad, estaba alguien vestido de blanco y rojo. Era evidente que no era mi papá ni mi tío, porque éste era mucho más alto que ellos. Lo extraño era que sus vestimentas eran viejas y sucias. Ese hombre empezó a mover los regalos como si buscara algo. Por más que me agachaba, no lograba verlo bien, pero de algo estaba seguro. Ese tampoco era Santa, porque estaba muy flaco. Demasiado, diría yo. Es más, ni siquiera traía su conocido gorro. No era como yo me lo imaginaba. Eso sí,
cargaba un costal a sus espaldas. Mi hermano le habló, le dijo que lo quería conocer. De primero aquel hombre no se movió. José le volvió a hablar llamándolo Santa. Entonces al voltear hasta yo me sorprendí, porque lo que estaba en nuestra sala ni siquiera parecía humano. De la única manera que lo puedo describir es como una criatura. Mi hermano José, de la impresión que tuvo, quiso retroceder pero cayó al suelo. Esa cosa, ser o lo que fuera, tenía largos brazos, dedos huesudos y unas uñas grandes y retorcidas. De un solo movimiento agarró a mi hermano de una de sus piernas y empezó a jalar mientras reía burlón. José manoteó y tiró patadas. Me impactó ver su cara de horror. Me miraba tan aterrado que quizás eso le impedía gritar, porque no pedía ayuda ni emitía ningún sonido. Esa criatura estaba de verdad horrible. Tenía unos enormes ojos muy desproporcionados con el resto de su cabeza. Pero además de su boca, le salían dos enormes colmillos que se perdían entre sus largas barbas. Sus orejas estaban tan grandes de la parte de arriba que le caían así como a los perros. No puedo describir con palabras lo que sentí al ver que esa criatura empezó a meter a mi hermano en su costal. Aunque José se resistía, era evidente que no podía hacer nada para evitarlo. Intentó agarrarse de algunas cosas, pero fue inútil. De haber podido, hubiera ido a ayudarle, pero el miedo me tenía paralizado. Tanto así que yo tampoco podía gritar. Por lo mismo no podía dejar de ver cómo ese ser sometía a mi hermano. Era una escena espeluznante que hasta la fecha me tortura. Durante unos segundos forcejearon. Cuando ese ser cerró el costal, sus manos y su cara se encontraban manchadas de rojo. Encerrado como estaba mi hermano, hacía el intento por salir. Mientras tanto esa criatura se reía, pero su sonido era muy extraño. Ese ser empezó a arrastrar el costal hacia la puerta principal. Como pude, me levanté. Entonces pude reaccionar. Corrí a despertar a mis papás para que le ayudaran a José. No sé de qué otra manera les dije lo que había pasado porque no me entendían. Minutos después, cuando por fin bajaron a ver, esa criatura ya no estaba, y lo que era peor, ya se había llevado a mi hermano, quien iba metido en el costal. Por el miedo que yo todavía tenía, no me quise acercar al árbol. Mis papás revisaron todo y me dijeron que no estuviera jugando con una cosa así. Les dije una y otra vez que era verdad, pero insistieron en que todo había sido una pesadilla. Como yo no dejaba de repetir la misma historia, checaron las ventanas y las puertas, pero todo estaba bien cerrado. Además, no había rastro de nada, como si esa criatura solo se hubiera desaparecido. Para convencerlos y para convencerme yo, porque ya me estaban haciendo dudar que en realidad todo eso había pasado, fui corriendo a mi cuarto. Aún a mi edad, le pedí a Dios que todo resultara un sueño y que José estuviera dormido. Pero al abrir la puerta de nuestra recámara, mi hermano no estaba. Gritando su nombre lo busqué dentro del armario y debajo de la cama. Hasta entonces comencé a llorar. Al ver mis papás cómo me puse, comenzaron a creer lo que les estaba diciendo y que era verdad. Entre los tres lo buscamos hasta el cansancio por todos los rincones de la casa. Mi mamá no dejaba de pedirle a Dios que José apareciera. A cada minuto me hacía que le contara de nuevo lo que había visto. Querían saber cómo era ese ser y para dónde se había ido. Cada vez reaccionaban de diferente manera e incluso hasta me llegaron a culpar de lo sucedido por no ayudar a mi hermano José.
Me dijeron que por lo menos hubiera gritado para que ellos escucharan. No me entendían que me había sido imposible, porque todo el tiempo el miedo me tuvo paralizado. Para mis papás resultaba increíble mi relato. Entonces me pidieron que no anduviera contando una cosa así, porque nadie nos iba a creer. A mi hermano se le buscó por mucho tiempo, hasta se puso una denuncia por desaparición. Colocamos su fotografía en muchos postes. Así pasaron los días, los meses. Cabe mencionar que, a pesar de todo lo que hicimos, nunca apareció. Por muchos años mis papás me quisieron hacer creer que a José se lo había levantado Santa en su trineo. Por portarse bien, decían. Hasta la fecha, yo aseguro lo que vi. Esa extraña criatura vestida como santa se llevó a mi hermano dentro de su costal y nunca más volvimos a saber de él. Aunque todo el tiempo me hago a la idea que se encuentra vivo, mis papás, quienes ya están fallecidos, extrañamente nunca lo creyeron así. A pesar de todo lo sucedido, no le agarré miedo a la figura de Santa Claus, porque yo sé que no fue él el que se llevó a José. Pero nunca he vuelto a festejar una Navidad. Para mí es una fecha horrible donde perdí a mi único hermano. Santa sin cabeza. Historia compartida por Ernesto Fernández. Muy buenas noches, comunidad de Inframundo. Sigo su canal hace ya algún tiempo y me gustaría compartir mi anécdota de Santa Claus. Esta historia me pasó en Reynosa, Tamaulipas, allá por los lejanos años de 1970. Era una época decembrinas. Cuando llegamos a esa ciudad fue el 21 de diciembre, para ser más precisos. Nosotros vivíamos en Nuevo Laredo. Nos mudamos por el trabajo de mi papá, quien lo promovieron a gerente de una sucursal de su empresa. Esa misma mañana, mientras mi papá arreglaba unos asuntos laborales, el resto de la familia ocupamos la que sería nuestra casa de ahí en adelante. Con 2 plantas, era demasiado grande y amplia para los 5 que éramos. Era un cambio radical. Nada que ver con la vivienda anterior, porque en Nuevo Laredo vivíamos en la colonia Infonavit, en una casa bastante chica. Mis papás, mi hermana pequeña, mi abuela paterna, que siempre había vivido con nosotros, y yo, que para ese entonces tenía 10 años, empezaríamos una nueva vida ahí. Quiero recalcar que éramos muy unidos. Esa fue la primera vez que me tocó quedarme solo en mi propio cuarto. Como a las 11 de la noche apagué el foco y me acosté. No sé qué cosa hizo que abriera los ojos. Por un instante, y aún entre la oscuridad, alcancé a ver la figura no muy bien definida de alguien que se encontraba en una de las esquinas de mi cuarto. Parecía solo una sombra. Era tan alta que casi pegaba en el techo. Además, era de complexión robusta. De un segundo para otro se hizo muy pequeño. Entonces, y ante mis ojos, se perdió entre la oscuridad. Me enderecé y comencé a buscarlo para saber qué había sido eso, pero ya nada miré. Por la mañana, durante el desayuno, los demás comentaron que habían visto una cosa igual en sus recámaras. Fue mi hermana de 8 años la que dijo que la figura que ella había visto era la de Santa Claus. Lo extraño era que se había metido al piso. Me quedé pensando y tenía razón. La que yo había visto era igual. Mi mamá por su parte aseguraba que esa sombra era de las ramas de un árbol que de vez en cuando se mecía con el aire. Entonces no había por qué asustarse. La noche del 22 de diciembre,
volvió a suceder, solo que ahora ya no me pareció que fuera una simple sombra. Más bien, era una silueta oscura. Poniéndole más atención, si era Santa, quien estaba en mi cuarto. Igual que la noche anterior, se desapareció en el suelo. Desde ahí hacía ruidos e incluso podía escuchar que se carcajeaba. Por el miedo que tenía no me atreví a bajarme de la cama, pero sí me atreví a aventarle uno de mis zapatos. Ya nada se escuchó, pero esa noche ya no pude dormir. Los comentarios del día siguiente fueron un poco más inquietantes, porque mi hermana nos dijo que alguien le había jalado los pies. Además, en el cuarto de mis papás miraron a esa figura traspasar la pared. Comenzamos a darnos cuenta que eso ya era algo paranormal. Mi abuela asintió en que deberíamos pedir ayuda y tenía toda la razón. Pero, lamentablemente, no conocíamos a nadie en esa ciudad. Además, sonaría ridículo que dijéramos que estábamos viendo a Santa. ¿Quién nos iba a creer lo que nos estaba sucediendo? La madrugada del 23 de diciembre se escucharon muchos ruidos. Mis papás abrieron la puerta de su recámara. Entonces yo también salí a ver qué era todo eso. Lo que vi al bajar las escaleras me sorprendió. Nuestro árbol navideño y todos los adornos estaban regados por toda la sala. Mi papá encontró huellas por todas partes. Eran de botas de hombres, pero de un número bastante grande. De nueva cuenta, mi hermana fue la única que aseguró que quien andaba por toda la casa era Santa, y al parecer no le agradaba que estuviéramos ahí. La noche del 24 de diciembre fue aterradora. Sería como la 1 de la mañana cuando mi hermana gritó. Todos nos levantamos asustados a ver qué sucedía. Con el miedo reflejado en su cara, nos dijo que se le había aparecido Santa y la había tumbado de su cama. Temblando decía que la mano que la jaló estaba muy fría. Mi papá, tratando de minimizar las cosas para calmar a mi hermana, le dijo que era Santa. Entonces no tenía por qué asustarse. Su respuesta fue: porque el que vi no tenía cabeza ni una mano. Al escuchar eso, no pude evitar sentir un escalofrío. En eso estábamos cuando se escuchó el sonido de una sierra en la planta baja. Mi papá nos dijo que nos encerráramos todos en un cuarto, mientras él iba a ver qué era eso. Agarró un pedazo de tubo y caminó por las escaleras. No habían pasado ni 2 minutos cuando se escuchó que venía corriendo. Golpeando la puerta con fuerza, nos pidió que le abriéramos. Cuando entró, estaba espantadísimo, pero lo que alarmó a mi mamá era que se encontraba lleno de sangre. Como pudo, mi papá nos dijo que esa sangre no era de él. Contó que, al bajar las escaleras, se resbaló con un líquido, se levantó y encendió la luz. Entonces se dio cuenta que estaba todo destruido, pero además, en la sala estaba un hombre tirado vestido de Santa Claus, pero tenía la cabeza y un brazo desprendidos del cuerpo. El líquido con el que se había resbalado era sangre. Por primera vez, él fue el que pidió que rezáramos para pedirle a Dios que no nos fuera a suceder nada malo. Recuerdo que oramos y rezamos hasta el amanecer. Cuando mi papá se animó a bajar, en la sala ya no había nada. De hecho, estaba como si nada hubiera ocurrido. Todas las cosas se encontraban en su lugar y en el suelo no había nada. Fue raro porque nosotros escuchamos claramente que se caían las cosas. Como a mediodía que salimos de la casa, un vecino de al lado
Nos dijo que nosotros ya habíamos durado mucho en esa casa, siendo que apenas teníamos 4 días. Pero el motivo de su comentario era porque los anteriores dueños solo habían durado 1 o 2 noches antes de salir corriendo, diciendo que el lugar estaba embrujado. Según nos contó, ya hacía muchos años el dueño original de esa casa era un hombre que en diciembre solía disfrazarse de Santa, porque le agradaban mucho a los niños. Una noche antes de Navidad, alguien entró y acabó con su vida de la forma más atroz. Desde entonces, y nadie se explica por qué, cada época navideña se aparecía así, de la manera como había quedado, tirado en el piso de la sala. Pero además, quienes compraban esa casa sin saber lo que sucedía, decían haber visto una cabeza que rodaba por las escaleras. Por suerte para mi papá, esa casa se la había facilitado la empresa. Entonces la dejamos y nos fuimos a meter a un hotel en lo que conseguía una casa de renta. Por 3 o 4 noches nos dormimos todos juntos por el miedo que teníamos y que no se nos quitaba con nada. Ese es el recuerdo más tenebroso que tengo de Navidad. De todos, y quizás por ser la más pequeña, mi hermana sufrió de pesadillas por mucho tiempo. Todavía hasta el día de hoy no le gusta recordar ese 24 de diciembre y le da horror ver personas disfrazadas de Santa Claus. 2 regalos de Santa Claus, basado en una historia de Navidad. Para este relato se recomienda discreción o escuchar solo personas fuertes de mente, y si eres una persona sensible, evita escucharlo. Tengo que decir que mi historia es lo bastante fuerte como para no dar mi nombre. Además, evitaré contar las cosas más grotescas que me tocaron pasar, pero también las que tuve que hacer. En algunas otras seré lo más breve posible para evitar la censura de YouTube. Empiezo diciendo que a mis 9 años era una niña maltratada por mi padrastro. Todo lo que me sucedía era con el consentimiento de mi madre, quien, al no querer perder a su hombre, le solapaba todo e incluso que me acosara. A mi edad no sabía lo que era una caricia, mucho menos un regalo, y en nuestra casa nunca habíamos celebrado la Navidad. Cuando se llegaba diciembre me emocionaba mirando las luces de colores de algunas casas vecinas. Con tristeza sabía que Santa llegaría a sus hogares y todos los niños recibirían regalos, pero eso no sucedería conmigo. Entonces, un 23 de diciembre, me ocurrió lo impensable. Estaba tirada en el suelo del pequeño cuarto donde me encerraban cuando me castigaban. Me tapaba con mis propios brazos porque no tenía una chamarra para cubrirme, y esa noche hacía mucho frío. Aunque estaba sin luz, mantenía mis ojos cerrados intentando dormirme. Lo hacía para que se me pasara el dolor de los cinturonazos que me había dado por pedir algo de comer. Eran tan frecuentes esos golpes que ya ni siquiera lloraba. De pronto sentí algo extraño. Parecía que alguien me estaba mirando, pero yo sabía que estaba sola en ese oscuro lugar. Al abrir los ojos, y lo primero que vi fue a Santa Claus parado frente a mí. No me asusté ni tuve una reacción de miedo, porque seguramente lo estaba imaginando, aunque vestía así como lo había visto muchas veces de lejos. El aspecto de su cara nada tenía que ver con aquel viejo bonachón, quien era el encargado de repartir los juguetes a los niños que se habían portado bien todo el año.
Abrí y cerré los ojos varias veces para comprobar que no era una alucinación por los golpes recibidos. Fue extraño verlo en mi casa porque todavía no era Navidad, pero además yo estaba castigada exactamente por lo contrario. Según mi mamá y sobre todo mi padrastro, para ellos nunca me portaba bien. Precisamente esa noche me había golpeado muy fuerte y mi castigo era pasar la Navidad encerrada en ese lugar. Con una voz que nunca se me olvida, me dijo Santa algo que resonó en mi cerebro. Esta noche te voy a dar un regalo. ¿Quieres una muñeca o que desaparezca para siempre a tu padrastro? De su costal sacó una muñeca rubia, preciosa, como yo nunca antes había visto. Sentí que abrí los ojos de más. Me quise poner de pie, pero estaba muy adolorida por el castigo recibido. Santa estiró su mano ofreciéndome el regalo. Aunque yo anhelaba con todas mis fuerzas una muñeca, y a pesar que yo me consideraba una niña buena, que nunca había tenido malos pensamientos, en ese momento recordé las veces que mi padrastro me había pegado con la mano cerrada. Me llegaron a la mente todos sus insultos, incluso la vez que me había quemado las piernas con un cigarro. En otra ocasión me había puesto una bolsa de plástico en la cabeza con la intención de asfixiarme. Poco a poco fui sintiendo un coraje que me hizo desearle la muerte. Miré a aquel Santa Claus, que cada vez parecía más siniestro, y sin titubear le contesté que desapareciera la pareja de mi mamá. En ese momento Santa sonrió al decirme: ¿quieres que vaya al cielo o al infierno? Quizás ya era mucho el coraje que le tenía acumulado a mi padrastro por todas las golpizas que me había dado sin ningún motivo, pero además por el miedo que le tenía por la forma tan sucia que me miraba, que no sé de dónde me salieron las palabras. Le dije sin titubear que se pudra en el infierno. Entonces, de un momento a otro, Santa desapareció. No pasaron más de 2 minutos cuando se escucharon gritos horribles. No nada más gritaba mi padrastro, también lo hacía mi madre. Se escuchaban tantos golpes que parecía que estaban destruyendo toda la casa. Me asusté tanto que me acuerdo que me tapé los oídos para ya no escuchar. No puedo negarlo, ya me estaba arrepintiendo de lo que había deseado. Luego de un rato, todo quedó en silencio. Se escucharon unos pasos que se acercaban al cuarto donde yo estaba encerrada. Me asusté porque pensé que a mí también me atacarían. Se abrió la puerta de par en par, pero del otro lado no había nadie. Temerosa, sosteniéndome de las paredes, me salí. Mi casa estaba destrozada, pero además había rastros de sangre por todas partes, e incluso en el techo y las paredes. Mi mamá estaba recargada en un rincón, llorando, aterrada y con la mirada perdida. Mi padrastro no se veía por ninguna parte. En ese momento entraron unos vecinos que habían escuchado el escándalo. Entonces me enteré lo que había pasado. Les contó mi mamá que aparecieron unas criaturas horribles que parecían demonios. Se le echaron encima a su pareja y lo agredieron a mordidas, arrancándole los brazos. Él lo único que podía hacer era gritar. A ella, aunque intentó defenderlo como pudo, no le hicieron nada. Mi padrastro era su objetivo. Luego, entre todas esas criaturas devoraron el cuerpo. Se comieron hasta el último hueso y desaparecieron. Los vecinos dijeron que llamarían a la policía, pero mi mamá se negó, alegando que ¿cómo comprobaría eso si no había un cuerpo? Después de hablar un rato, pudieron calmar a mi madre y se ofrecieron a ayudarle a limpiar la casa para evitar problemas.
para que los vecinos no me vieran todos los moretones y las cicatrices que tenía en todo el cuerpo por tantos castigos. Mi mamá me volvió a encerrar en aquel cuartucho. Todavía no salía de mi asombro por lo que había ocurrido cuando Santa se apareció de nuevo para decirme que me tenía un segundo regalo. Me preguntó si quería la muñeca o que desapareciera a mi mamá para siempre. De nueva cuenta recordé los maltratos verbales, los golpes, las veces que me encerró desnuda por 3 o 4 días sin comer y sin tomar agua. Recordé que me gritaba que me odiaba y que le estorbaba para ser feliz. Estaba a punto de decirle que la desapareciera también, pero me arrepentí en el último momento. Después de todo, era mi madre. Entonces estiré mi mano y agarré la muñeca. Santa hizo un gesto horrible de desagrado y me tentó, diciendo que no tendría otra oportunidad de deshacerme de ella. Lo pensé unos segundos y le volví a decir que no. Entonces, Santa desapareció. Quisiera que aquí terminara mi historia, pero no fue así. Mi madre no cambió. Al paso de unos meses, se volvió a juntar con otro hombre que era igual o peor que mi padrastro. La primera vez que me encerraron en el cuarto aquel, deseé con todas mis fuerzas que se me apareciera Santa para decirle que desapareciera a los dos, pero eso nunca ocurrió. Era tanto mi coraje contra ellos que hasta invoqué al diablo, pero igual no tuve resultados. En la primera oportunidad que tuve, me escapé y como pude fui a dar con mi abuela paterna, quien me recibió con gusto en su casa. El siguiente año festejé por primera vez la Navidad. Para evitar tentaciones de desearle un mal a mi madre, evité acercarme a cualquier santa. Nunca se me olvida aquel 23 y 24 de diciembre, cuando Santa Claus me dio 2 regalos. Me libró de los maltratos de mi padrastro y la muñeca rubia, que hasta la fecha conservo. Hasta este punto, ¿qué les han parecido estos relatos de Santa? Este último relato está narrado desde un punto de vista en cómo lo veía una niña, pues el padrastro estaba metido en la delincuencia. Ya ustedes saquen sus propias conclusiones. Sin más, comenzamos con la última anécdota y esperando sea de su agrado. Cuénteme en los comentarios, ¿usted qué haría si viera a un Santa Claus tan siniestro como los de estas historias? El último de la fila. Historia de terror compartida por Dagoberto Suárez. Buenas noches, comunidad de Inframundo. Los saluda su amigo Dagoberto Suárez. Voy a compartir una experiencia que me hizo pasar el peor susto de mi vida. A pesar de que esto me sucedió cuando ya tenía un poco más de 40 años, es algo que me ha dejado marcado. En esa ocasión, acababa de salir después de estar 10 años encerrado en la cárcel por haberle quitado la vida a una persona. Comento esto no porque estoy orgulloso de eso, sino para decir que siempre había sido un hombre violento. Desde joven fui peleonero. De hecho, no terminé la secundaria porque me expulsaron de 3 escuelas. Por lo mismo siempre discutía con mis padres porque ellos me querían meter en cintura a base de golpes. Eso me llevó a salirme de mi casa para vivir solo cuando cumplí mi mayoría de edad. Así me hice todavía más duro. Como no creía que fuera un infierno, no me asustaba con nada y no le tenía miedo a nadie. Fue entonces cuando cometí mi peor error y me encerraron. Ahí, en el Cerezo, me pusieron un apodo,
El toro, porque me podía pelear con 2 o 3 internos y ganarles sin problemas. Aunque en el penal pasé por situaciones horribles y peligrosas, eso no me cambió. Salí siendo peor de bravucón e incluso ya tenía pensado empezar a robar. Pero días después, no sé por qué, entré en razón y una mañana simplemente decidí empezar una nueva vida. Por tener antecedentes penales, no lograba conseguir un empleo para poder subsistir, ya aunque fuera de manera sencilla. Entonces, ya desesperado, acepté lo primero que se me presentó: vestirme de Santa Claus en un centro comercial. Recuerdo que ya era mediados de diciembre. Ahí me facilitaron el traje y me dieron indicaciones. Los primeros días marcharon normales. Lo único que tenía que hacer era estar sentado en una banca adornada, tocar una campanita y estar dispuesto a que me retrataran con los muchos niños que se me acercaban a entregarme sus cartas o a pedirme sus regalos. Pronto se llegó el último día que estaría ahí, el 24 de diciembre del año de 1990. Me acuerdo que esa noche me persigné mientras me disfrazaba. Ese turno era el más largo. Trabajaría desde la mañana hasta las 10 de la noche, la hora en que el centro comercial cerraría. Las horas se pasaban lentamente. Ya me estaba desesperando un poco porque ya eran como las 7 de la tarde y la fila de niños parecía interminable. Llegaban y llegaban. Ni tiempo tenía de ir al baño. Como a las 9 noté algo raro. Había un niño que se formaba en la fila, pero cuando ya iba a llegar conmigo, se salía y se volvía a formar. Eso era extraño, más porque ya lo había hecho como 4 veces. Parecía que su intención era pasar al último. Yo hacía mi labor como Santa Claus, pero no le quitaba la vista de encima a ese niño, quien al parecer no lo acompañaba a nadie. Me apuré a atenderlos a todos y para cuando faltaban unos cuantos minutos para las 10 de la noche, ya solo 3 niños esperaban que los atendiera. El último de la fila era ese niño. Pasó uno, luego el otro y al final él. La verdad, ya me encontraba intrigado por saber qué me iba a pedir. A las 10:07 se paró frente a mí. A él sí le puse atención, aunque confieso que ya estaba aburrido de escuchar las mismas peticiones: bicicletas, pelotas y muñecas. Ese niño se me acercó y me dijo al oído que me miraba bastante ridículo vestido de Santa Claus, y pronunció mi apodo, ese que me habían puesto en la cárcel. Intenté reconocerlo, pero en ese momento todo quedó a oscuras. Quise levantarme, pero una mano huesuda me agarró del hombro derecho. Me dio un terrible frío y por primera vez sentí miedo. Sabía que lo que tenía frente a mí no era un niño normal. Lo primero que se me vino a la mente fue que era el diablo. Aunque me temblaba la voz, le pregunté qué era lo que quería de mí. «Recordarte quién eres», fue lo que respondió. Entonces, con una voz ronca me empezó a decir todo lo malo que había sido, desde niño, en mi adolescencia, en la juventud. Recordó las veces que había robado hasta llegar a quitarle la vida a una persona, y el por qué estuve 10 años encerrado. Me dijo que nadie podía cambiar de un día para otro, mucho menos alguien como yo que no creía en Dios. No sé de dónde saqué la valentía, pero le dije que yo lo iba a intentar. Entonces eso, lo que estuviera frente a mí, se comenzó a reír. Si es que era el diablo, en algo tenía razón. Yo nunca había creído en Dios. Me puso la otra mano en mi hombro izquierdo. Entonces sentí unas punzadas muy fuertes en el pecho.
Más me asusté porque creí que me iba a dar un infarto. Él seguía recordándome mis malos deseos y pensamientos mezquinos. Me dijo que yo le pertenecía y que nadie me podía salvar. En ese momento no sabía qué hacer y no iba a recurrir a Dios por conveniencia. Lo único que se me ocurrió fue pedirle ayuda a Santa. Confieso que tampoco creía en él, pero necesitaba auxilio. Entonces le ofrecí que si me liberaba del diablo, cada año me disfrazaría y repartiría juguetes a los niños. El diablo se rió a carcajadas. Después todo fue silencio. A los pocos segundos sentí que me soltaron y volvió la luz. Comencé a voltear para todos lados buscando a ese niño. Lo primero que miré fue al guardia del centro comercial. Me preguntó si me pasaba algo, a lo que le respondí que no. Solo estaba esperando que volviera la luz para retirarme. Se me quedó mirando y me dijo que nunca se había ido la luz. Iba a alegar con él, pero no tenía caso. Para que ya no me investigara, guardé silencio. Recogí mis cosas y me retiré. Le dije al guardia que al día siguiente entregaría el traje. Así vestido de santa caminé hasta mi casa. Cuando entré sentí que algo me estaba esperando. Busqué por toda la casa porque había una presencia, pero lo que estaba ahí no lo podía ver. Pero no podía ser otra cosa, era ese demonio. Por primera vez en toda mi vida recé lo poco que me sabía y le volví a decir a Santa que cada año me encargaría de los niños, pero que me ayudara. Juro que a partir de ahí he sido otro hombre. Ya no volví a robar y mucho menos a caer en la cárcel. Ya no puedo remediar lo que hice, pero el resto de mi vida puedo hacer el bien. Ya han pasado los años y he cumplido lo que le prometí a Santa. Cada año me pongo la misma ropa roja con blanco y negro. Con gusto voy a repartir juguetes a los niños. Y bien, infraescuchas, ¿qué les parecieron estas tétricas historias de Santa Claus? ¿Usted qué haría si estuviera en los zapatos de alguno de estos protagonistas que vivieron cosas aterradoras en noche de Navidad al ver a Santa Claus? ¿Usted qué haría? Lo leo en la caja de comentarios y lo invito a suscribirse a este canal si es nuevo. Se despide su amigo Infraclaus y nos vemos en otra emisión más. Hasta la próxima.